So with the help of Hashem, we're starting the class of basically introduction to Shovavim. What is Shovavim? What is the effect of sins generally, and sins that are related with the wrong sexuality specifically, and how to rectify the damage that is done by those sins in the opportunity that we have in those weeks of Shovavim. Entonces, con la ayuda de Hashem vamos a empezar la clase de hoy, que va a ser una introducción. Va a empezar con una introducción de Shovavim, qué es Shovavim, cómo se puede hacer rectificación para los pecados, específicamente los sexuales, y todo cómo sabemos de qué manera afecta estas semanas de Shovavim. So, I want to start with something that is not directly, is not exactly on the point, but it is related. It's a necessary introduction to understand. The first thing we have to understand is that we have our soul, we have our neshama, and between the neshama and the body, there is intermediary, which is, we call that the garments of the soul. And the neshama, we say neshama shenatata b'teorai, the neshama is pure. The neshama is not affected by any sin. The inner aspect of the neshama is not affected, it stays pure. What is the part that is getting affected and damaged by sins is the layers of garments of the soul. Between the soul and the physical body, those garments, this connection is what is getting damaged. El rabino explica que un concepto que no está directamente relacionado con el Shovavim, pero que se necesita para entender de mejor manera este tema. Explica que está el cuerpo físico y el alma. Y hay un espacio intermediario entre el cuerpo físico y el alma. A este espacio intermediario que conecta el alma con el cuerpo, se puede decir, se le llaman las vestiduras del alma. Entonces, hay un pasú que dice que Hashem nos dio una alma pura. Entonces de ahí se aprende que la neshama como tal no se puede dañar y siempre está intacta. Sin embargo, cuando la persona comete errores, pecados o transgresiones, lo que se daña son estas vestimentas que envuelven el cuerpo físico de una manera espiritual, que fungen como conexión con el alma. So many people, they want to have spiritual experience, and they're getting very frustrated that with all of the Torah that they're learning and all of the prayer and all of what they do, they're trying to do meditations, all kinds of things, and they feel it doesn't work. They're not getting connected. One of the common denominator possibilities for most of those people, what is the reason? Because they're missing this component, which is the connection between where their conscious is, which is the physical body, to the neshama. Because they lost those garments that is in the intermediary between them, so they're not connected to their neshama. So obviously, they will not have feeling, they will not have a spiritual experience, because they don't have that connection. Entonces explica el rabino que muchas veces las personas llegan a sentirse desilusionadas o desanimadas porque tratan de aplicar todo lo que van aprendiendo a lo largo de sus vidas, ya sea meditaciones, lo que van aprendiendo. Sin embargo, no sienten que están realmente conectando, no sienten que están llegando a un nivel más alto, no sienten que están llegando al objetivo que quisieran llegar. Y dice el rabino que una de las razones por las cuales esto sucede es meramente lo que estábamos hablando de estas vestiduras que envuelven el cuerpo espiritualmente y que sirven con conexión con el alma. Cuando estas están dañadas, están sucias, por decirlo de alguna manera, previene que haya una conexión espiritual con nuestra alma y por consecuencia con Hashem. And we can say more than that not only the emotional and spiritual life of the person is affected,
even the physical life of a person is affected, because the way the abundance comes through from Hashem, through the soul, through those garments, through the physical person. So there is something that is missing. There's no, the connection is not there so much. Obviously, it's not yes or no. It's not 0 or 1. There's many levels. But when the connection is damaged, so the channel of the abundance is damaged, and then obviously a person will not have so much blessing in his life, or maybe he will have blessing, but it is coming from the wrong source. It's not coming from the kedusha. It's coming from the other side. So there is people that they lived. Okay, first translate that and then I'll say. Entonces explica el rabino que esta vestimenta espiritual no solamente afecta el ámbito emocional y espiritual de la persona, sino que también puede llegar a afectar el ámbito físico. Ya que estas vestimentas, estas vestiduras espirituales fungen como conexión entre el alma y nuestro cuerpo físico, son como un canal a través del cual la persona va a recibir bendición y todas las cosas físicas, al igual que espirituales y emocionales. Entonces explica el rabino que si estas vestimentas están dañadas, se pierde la opción también de recibir bendiciones físicas. Entonces puede ser que la persona que tenga las vestimentas dañadas no reciba bendiciones, y si sí está recibiendo bendiciones, por ejemplo, dinero o cosas físicas, puede ser que venga de una fuente no muy buena, de una fuente que no es la correcta. There is people that they had a life before they did tshuva or before they converted, whatever it is, and they had like blessing. They saw that like blessing, that they had money, whatever it is, and then after they do tshuva, so all of a sudden they have all kinds of problems. So it's not so they say like, what's going on? I saw that I will do tshuva, so I will have more blessings. So how can it be? And the answer is because before they did tshuva, so they got their sustenance from the other side, from the sitra achra. And now they did tshuva, they are connected to the right side, they connected to the kedusha, but they didn't complete their tshuva. They didn't do the tikkun to get the abundance from the side of the kedusha, so they are left with nothing, and then they get very frustrated. But it's not a reason to be frustrated. It's a reason to start working and to do the proper tshuva, to complete the process, to do the tikkunim, and then a person is able to receive those blessings. Entonces explica el rabino que también hay muchas personas que se sienten frustradas porque ya sea que hayan hecho teshuvah o se hayan convertido, cual sea el caso, tenían una vida anterior a ese punto de inflexión en el cual se convirtieron o se hicieron teshuvah. Entonces explica el rabino que estas personas llegan a sentir que antes de que se volvieran más religiosas o antes de que se convirtieran, sentían que tenían bendición, sentían que tenían dinero, sentían que tenían salud, sentían todo tipo de bendiciones físicas. Sin embargo, una vez que deciden volverse religiosos o deciden convertirse, empiezan a encontrarse con muchos obstáculos, el dinero de repente ya no llega, enfermedades, cualquier cosa que tenga que ver con físico, espiritual y emocional. Entonces explica el rabino que la razón de esto es que antes de que se volvieran religiosos o antes de que se convirtieran, el sustento, todo lo físico que les llegaba venía del sitra achra, que se traduce como el otro lado, que es una fuente opuesta, por decirlo de alguna manera, a la kedusha. Una vez que la persona se vuelve religiosa, hace teshuvah o se convierte, entonces se conecta con la kedusha, con el lado de la santidad, y tiene que ir rompiendo estos niveles de daños que había hecho anteriormente para poder recibir ya el mismo grado o hasta más del lado de la kedusha. So, what is the way that we can fix this situation? So again, I'm going back to the concept of the garments of the neshama.
So if we understand that when someone is making a sin, is like he's throwing those garments to the sitracha. He's throwing his garments to the enemy side. And now they are holding these garments. It's like a how do you say, captives? Yeah, they took hostages. Yeah, it's like they took hostages. So like Pidyon Shvuim, that we have to redeem those captives and to bring them back to the side of the Kedusha. Okay, and this is basically the Tikkun of Shovavim. The Tikkun of Shovavim is a process that the Arizal revealed how to release those captives, which is the garments of our soul, and to connect it again in the right order, that the flow of the abundance will come in its place. Entonces explica el rabino, retomando el concepto de las vestiduras o vestimentas del alma, para entenderlo de una mejor manera, explicó que estas vestimentas, es como cuando les lanzas una bola de lodo, de tierra, lo que sea, se ensucian. Entonces, cuando una persona comete un pecado, una transgresión, lo que está haciendo es que está arrojando estas vestimentas al otro lado, al lado negativo, y el lado negativo las toma captivas, las toma como rehenes. Entonces, así como está la mitzvah de Pidyon Shvuim, que significa redimir al captivo, que uno tiene la obligación de pagar por algún judío que fue secuestrado para liberarlo. Entonces dice que así mismo es lo que se hace en estas semanas de Shovavim. Es un proceso para redimir esas vestiduras, para rescatar esas vestiduras que están del lado negativo, que trajo al mundo el Arizal, este proceso, del cual va a continuar hablando el rabino. So what we are now, what's the reason that this time of Shovavim is so special? So the Arizal explains that it's because of the Parashat Shavua that we're reading. Okay, so we have to understand that the Parashat Shavua, the reading of the Torah, is affecting all of the spiritual mechanic of the time. The time is affected from what we are doing in the Torah reading. So because in these weeks of Shovavim, we're dealing with Am Israel going out of Egypt. Okay, so this is like the sparks of the Kedusha, the garments of the soul that are coming out from the negative side. Okay, you see that it is common denominator. It's the same principle. Okay, and this is basically the idea. So, like Am Israel is going out of Egypt, and not only that, they are going through a process of purification until they get to a level that they are able to receive the Torah in Parashat Yitro, Parashat Mishpatim. And then in the end, after that, they are building the Mishkan in the Parshiot of Truma and Tetzaveh. So that's basically what we are doing within our spiritual domain in these tikkunim, that we are coming out of Egypt with the garments of the soul coming out of the negative side, and we need to go through a process of purification and to receive the Torah and to connect that to Hashem with the building of the Mishkan. That's the structure. Entonces explica el rabino que por qué este tiempo es ideal para hacer este proceso de redención de las vestimentas que están atrapadas en el lado negativo. Explica, basado en el Arizal, que el tiempo en el cual nos desenvolvemos como seres humanos se ve afectado por la parashá, la porción de la Torah que se lee en esa semana. Entonces, ya que Shovavim es el compendio de las parashot, Shovavim es las primeras letras de las siguientes parashot: Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Estoy, Mishpatim. Si ven las iniciales de cada palabra, forman la palabra Shovavim. Entonces, todas estas parashot hablan de cómo salió el pueblo de Egipto a cuando recibió la Torah en Estoy y Mishpatim, y después
en Terumá y Tetzabé, que son las siguientes parashot, se construye el Mishkan. Entonces el rabino explica que esta es la analogía que utiliza el Arizal para, así como el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, que vamos a decir es el lado oscuro, y tuvo que pasar por un proceso de purificación en el desierto para poder recibir la Torah, asimismo nosotros ocupamos este mismo tiempo para liberar las vestimentas que están captivas en el lado negativo, pasar por el proceso de purificación para recibir la Torah y construir el Mishkan. Esta es la estructura analógica que hay entre el concepto de la Torah y lo que se puede aplicar en nuestra vida. So why is it related specifically with sins that are related with sexuality, wrong sexuality? So it goes back to Adam Arishon. Okay, the Arizal explains that the reason that Am Israel went to Egypt in the first place was to redeem the sparks of Kedusha that fell into the negative side in the sin of Adam Arishon. So we are accustomed to speak about the sin of Adam Arishon as the fruit of the tree of the knowledge, but here we're talking about a different sin, okay, that is not so spoken about. But there is also Gemara that speaks about it, that after the sin of Adam Arishon, after the punishment of Adam Arishon, so he decided he wants to do tshuva. So he separated himself from his wife. He was not living with Chava, and he stayed inside of a river. He was putting himself inside of the water of a river for 130 years. He was there, and in this time he spilled seed, and obviously the seed of Adam Arishon is something very, very significant. Spirituality, the spiritual meaning of that is very big, and for that reason, the result of that is that he had many sparks of Kedusha that went into the negative side. Okay, so this is the do translation of that. Entonces, explica el rabino por qué este tiempo es aún más específico para corregir los pecados de índole sexual, y dice que eso va de atrás a Adam Arishon, Adam el primero. Entonces explica que regularmente la historia con la cual nos contamos, o la cual sabemos de Adam Arishon, es que comió del fruto del árbol del mal y del bien y luego recibió su castigo. Sin embargo, hay unas explicaciones más profundas, más detalladas, que vienen en la Gemara y diferentes fuentes de la Kabbalah, en donde explica que una vez que Adam Arishon cometió el pecado, decidió hacer teshuvah, y para hacer su teshuvah decidió separarse de Javá, su esposa. Entonces se separó, y esta separación duró 130 años, en los cuales él se sumergió, se metió en un río, explica el rabino, estuvo ahí, y en este tiempo derramó semen, ya que el poder espiritual de Adam Arishon es algo que ni siquiera podemos comprender. Todas las fuerzas espirituales del semen que derramó se hicieron como chispas, por decirlo así, que se fueron al lado negativo. So that is the basic Tikkun of Shovavim, according to the Arizal, is specifically for that specific sin of spilling seed in vain. Okay, if you read in Sha'ar HaKodesh of the Arizal, that's the main Tikkun that he's speaking about for this time of Shovavim, because, like I said, it is related with Adam Arishon. So we are all children of Adam Arishon, and since Adam Arishon until our days, unfortunately, there is many people that are going in the same path of Adam Arishon and making sins. So when we are doing the tikkun, we're doing the tikkun of Shovavim also for ourselves and also for other people that we are connected with. Okay, it's not only for ourselves. So it could be that someone will say, I don't have this problem,
but it's very likely that someone else around the person, family, friends, whatever, have that problem. And when someone next to you is dealing with that, so it is affecting you as well. So everybody needs to go through this tikkunim because we are all affecting one another. So as much as a person is able to do, he's helping himself and he's helping other people around him. And when he's helping other people around him, that will help him. Because anyone that is around you that is not elevated, so he's pulling you down. So we want to elevate ourselves, but we have to know that we are connected with all the people around us. So we have to help everybody as much as we can to elevate themselves, and that will help us to elevate ourselves as well. Entonces explica el rabino que justamente este es el tikkun que se realiza en este periodo de tiempo de Shovavim, en el que hoy lamentablemente muchas personas están muy acostumbradas o recaen en este pecado de derramar semen en vano. Entonces este proceso, este tiempo es muy bueno para poder rectificar eso y también para poder rectificar el pecado inicial de Adán. Y explica el rabino que si existiera o existe una persona en la cual dice yo, la verdad es que no tengo esa debilidad o no cometo ese pecado, pues dice el rabino que aún así se tiene que ir sobre este tikkun, porque si tiene algún familiar cercano, algún conocido o algún otro judío que sabe que está, aunque no sepa, seguro hay que batallan con este pecado, entonces dice el rabino que todo alrededor, el medio que rodea a la persona lo puede hacer caer. Entonces, si el medio en el que se desenvuelve es un medio en el cual hay personas que están transgrediendo este pecado, entonces espiritualmente también lo van a bajar, incluso que la persona no lo esté haciendo. Entonces, dice que también se puede y se debe hacer este tikkun por el pecado de la persona en sí, por el que lo rodea y también por el pecado inicial. So there is obviously tikkunim not only for that sin of spilling seed in vain. There is many other tikkunim that are for all kinds of sins that are related with sexuality. So, and the Arizal is giving specific tikkun with specific meditations for each one of them. So, for example, someone that was with a woman that was nida, the woman herself, that she wouldn't go to the mikveh. Or a man that was living with a married woman that she was married for someone else, or homosexuality, or bestiology, and all kinds of different things that are wrong sexuality. All of those different things is they are coming together to the same box of the tikkunim of Shovavim. So the custom of the HaMekubalim in all of the places that they teach Kabbalah, all of the Yeshivat HaMekubalim, in those days of Shovavim, they are dealing with those subject matters and learning about it and practicing those tikkunim, and for themselves and for other people. So if, for example, there is an opportunity for someone to do tikkun for something that he didn't do, for example, someone that you have the opportunity to do tikkun for living with a married woman, and he didn't do it, but it's good for him to do it because it's very likely that someone else that he's related with did do it. Maybe he doesn't know, maybe he does know, but to do it for him, to have him in mind. And again, as much as a person is elevating himself and other people, he's getting the blessings. Okay, when you're helping other people, you're getting the blessings that they're getting as well. So it's as much as it's possible for someone. Basically, what I want to today to speak more about the basic, which is spilling seed in vain. But in the next weeks, with the help of Hashem, I hope in those classes to go through different subject matters and different sins that are related with to Shovavim, and to explain about them what is the principle
as much as we understand more, it will be easier for us to do the tikkun. Entonces explica el rabino que este tiempo de Shovavim no solamente es para corregir el pecado de derramar semen en vano, sino que también para otro tipo de pecados de índole sexual, como por ejemplo que el hombre tuvo relaciones con una mujer que estaba en Irá, o que la mujer no fue a la mikve después de que terminó su periodo, relaciones homosexuales, si el hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer que estaba casada con otro hombre, o cualquier tipo de cosas negativas de la relación sexual, el Arizal explica que todos estos conceptos y trae la forma de cómo realizar este tikkun, esta corrección de los diferentes tipos de pecados. Pues explica el rabino que en las Yeshivot de los HaMekubalim, en las Yeshivot de los cabalistas, en este tiempo se dedican a aprender, estudiar y aplicar todos estos principios, no solo por ellos, como habíamos dicho, sino también por el medio que por otros. Entonces el rabino explica que es muy importante que tengamos en cuenta y muy claro que no porque una persona no esté involucrada en algún tipo de transgresión significa que ya queda exenta de realizar algún tikkun, sino que es muy importante que también lo haga, sepa o no sepa, si hay alguien conocido que esté lidiando con este tipo de transgresiones, que haga estos tikkunim para que pueda ayudar a la persona. Explica el rabino que cuando una persona hace algo por alguien, recibe también la bendición e incluso la recibe antes la persona. Entonces el rabino dice que hoy va a enfocarse más en el pecado de derramar semen en vano, pero que en las próximas semanas quiere ver la posibilidad de ir explicando cada uno de los diferentes pecados principales de la índole sexual. So the issue is that it is very difficult to do what the Arizal told his students to do. Okay, the Arizal, his students, they were lions. They had like a tremendous strength and they had tremendous capability. So the Arizal told them like to fast like very, very long times, long periods of time. Sometimes they were combining few days in a row, like without eating, without drinking, like fast that continues more than one day. And all kinds of things that are today, you tell that to someone to do that, he will think that you're crazy. How can a human being do those things? It's very difficult for us to just even to think about it, forget about doing that. So many people, they say, okay, so I can't do it. So it's like anus rachman apatre. I cannot do it, so I'm exempt because I cannot do it. It's not possible for me. So the answer is that the fact that you cannot do everything, it doesn't mean that you shouldn't do nothing. Every person have the obligation to do as much as he can do. And if you do whatever you can do, so then there's no complaint on you. But if somebody is doing less than what he was able to do, so there's a question, there's a demand. Why you didn't do more? You could have done more. So it's not something that is like rules about it. What should be done? We have the principles according to the Arizal, according to the other tzaddikim, of what is the different possibilities, and every person have to do his own like personal cheshbon nefesh, to do his calculation of what he's capable to do, and to do as much as he can. And when you're doing as much as you can, so then you trust Hashem, that Hashem will help you to complete everything, and whatever you did will be count for you like you did everything. And there's a concept like that. It's it's not your responsibility to finish the work, but it doesn't mean that you're exempt of doing the work. You do as much as you can, and Hashem will do the rest for you. Explica el rabino que el primer inconveniente con todos estos tikkunim que el Arizal explica es que son realmente difíciles y muy complicados, porque también los alumnos del Arizal eran unos gigantes, eran personas con un nivel espiritual muy alto que podían llegar a hacer todos estos requerimientos que el Arizal les daba completamente. Dice el rabino que dentro de esto hay muchas cosas como
ayunar por varios días en los que no se come ni se toma agua, pero o sea, de día y de noche, o sea, son varios días y muchas cosas que hoy en día al humano común y corriente le parecería imposible y diría, ¿qué ser humano es capaz de realizar ese tikkun? Entonces, dice el rabino que la gente cae en el concepto de que no lo puedo hacer, entonces quedo exento. Sin embargo, el rabino explica que no es el caso, que el hecho de que la persona no lo pueda realizar completo no significa que no pueda hacer alguna parte. Entonces, explica el rabino que los principios, el proceso, ya lo trajo el Arizal y los comentaristas que hablan sobre esos principios, sobre ese proceso. Entonces la persona tiene que hacer una introspección sobre sí misma y decir qué sí puede hacer y qué no puede hacer, y lo que sí puede hacer, lo tiene que hacer. Entonces si la persona hizo hasta donde más le dio de estos tikkunim, pues no va a tener nadie le va a poder recriminar nada. Sin embargo, si se autoexenta porque no lo puede hacer completo, entonces le va a recriminar que porque ni siquiera lo intentó. Entonces, el rabino dice que tenemos que enfocarnos en ser muy honestos con nosotros mismos, hacer Heshbon Nefesh y saber cuáles son nuestras capacidades y hacer lo más que podamos para que, porque la obligación no es terminar el trabajo o el proceso, sino es iniciarlo. Y ya después viene ayudas del cielo o muchas otras cosas, o se nos toman los méritos, pero el principio está en que tienes que empezar a hacerlo, tienes que empezar a dar el primer paso tú. So we have tzaddikim like the Baal HaTanya, the Ben Ish Chai, Rabbi Yehuda Ptaya, and other tzaddikim, that they said that because for most of the people it is not possible to do all of those fast days that the Arizal said. So to redeem the fast days in tzedakah, to give tzedakah instead of the fasting. Okay, and now one thing that there is people that they don't have the money to give tzedakah so much, so that's one problem. And also there's a question of how much a person needs to give. So the way that they explain, what I'm saying now is not in the Arizal, is in the books of Rav Yehuda Ptaya, the Ben Ish Chai, and the Igerat Teshuva of Baal HaTanya specifically, but there is also other tzaddikim that wrote about it. Basically, we're taking the amount of the fast days that the person should have do, and we do the calculation of how much he would spend in a day that he's eating, and to calculate that money for the tzedakah for every day. So for example, let's say a person is eating worth of $10 a day. So now he needs to do the tikkun of spilling seed according to the Arizal is 8 fast days. So you have to do 84 times $10, so it will be $840, for example. Yeah. So now what the person will do if he doesn't have that money? So he needs to do something instead. Okay, to do something that will be worth of that value, something like that. To give from himself something that will be in that value, and that will be counted like it's the car for the tikkun. Okay. And that's another stretch, another addition, but we have to do as much as we can. Like that's the principle. Okay, so that's a solution for someone that he doesn't have money, so he can count it like that. Entonces explica el rabino, primero, entonces basado en el Arizal, explica que para corregir el pecado de derramar semen en vano, se tiene que ayunar 84 días. Entonces, 84 días. Entonces, dice, ¿quién va a poder ayunar 84 días? Muy pocas personas. Entonces, basado en el Baal HaTanya, Rabbi Yehuda Ptaya y el Ben Ish Chai, o sea, no en el Arizal, sino basado en esos tres, traen una solución a este problema. Y dice que no son los únicos que hablan de esto, hay otros rabinos, pero principalmente se basa en ellos tres, en el que dice que la persona que no tiene la fortaleza para realizar esta cantidad de ayunos, tiene que sustituirlo
por tzedakah. Pues la pregunta es, hay dos problemas ahí. El primero es cuánto de tzedakah y el segundo es qué pasa si la persona no tiene dinero suficiente para dar tzedakah. Para la primera pregunta, es cuánto, explican estos tres rabinos que se tiene que hacer la cuenta de cuánto gasta una persona en comida de ese día, y entonces, en un día, y lo multiplica por 84 veces. Por ejemplo, si una persona se gasta $10 en la comida de un día, y tiene que ganar 84, pues lo multiplica por 84 y tiene que dar $840 de acá. La segunda pregunta, si no tiene dinero para dar esta tzedakah, entonces dice el rabino que la forma de solucionar eso es a través de aportar de alguna manera algo que él sepa hacer, que pueda ser equivalente a este valor. No dio algún ejemplo en específico, pero realizar alguna acción con el cuerpo o con algo que tenga un valor monetario que se pueda equiparar con lo que se tendría que darse acá y que se le va a tomar como si hubiera dado de acá y se le va a tomar como si hubiera ayunado también los 84 días. Now, there is also another possibility, few possibilities of how to do the calculation in a case that the person doesn't have the money for that. So there is tzaddikim that they said you can count on poor people food. So even though you're spending, let's say, $10, but maybe a poor man will spend only $2, or even maybe even $1 if you're living in a place that people buy food and cheap. So you can count as if you were a poor man and like living on the minimal sustenance. So whatever it is, let's say $1 a day. So you count it like $1 a day for every fast day. Okay. And there is even people that they go even further than that, and they say, just do something symbolic, just make like one little coin for every day of that you are supposed to fast, at least that you will have something, at least to have some kind of a connection to the tikkun. But in any case, it's better, it is recommended to do at least 1 day of fast that for every tikkun, and then in that day of fast, in the time of mincha, to give before the mincha, to give the tzedakah that you want to give, and within the mincha to say there is extra prayer, that there is different prayers according to from the different tzaddikim, but to pray for the tikkun of that specific sin. So this is the basic procedure for the tikkun according to Ben Ish Chai, Rav Yehuda Ptaya, and so on. Entonces explica el rabino que hay otro par de posibilidades para poder realizar la parte monetaria de este tikkun, en el que dice que la primera opción es que la persona se ponga como en el lugar de un pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona gasta, o sea, que tome la cuenta de lo que gastaría una persona pobre. Por ejemplo, si una persona pobre gasta $1 al día, entonces que tendría que dar $84 de acá. Y dice que incluso hay gente que va todavía más abajo, que no se pone en el lugar de los pobres, sino que dice, voy a poner una moneda de valor que sea al día. Entonces junta sus 84 monedas y eso es un acto simbólico del tikkun que se tendría que hacer, porque regresamos a la cadena, son 84 días de ayuno, que es imposible de hacer, casi imposible. Entonces, ¿cómo logramos sustituir el impacto espiritual que tienen los 84 días de ayuno? Damos el valor equivalente a lo que gastaría la persona de comida en 84 días. Si la persona no tiene la capacidad económica para eso, entonces se hace la cuenta de lo que gasta una persona pobre, y si tampoco o no, lo puede hacer con algo simbólico, una moneda, un billete, lo que sea al día, y al final de los 84 días lo da de tzedakah. Entonces, cualquiera de estas opciones que la persona elija, dice el rabino que lo más recomendable es que sí se ayune al menos un día por cada uno de los pecados que mencionamos anteriormente, y que dice que en el día del ayuno, antes de mincha, de la tzedakah, ya sea el valor completo o la opción que la persona haya podido o haya estado dentro de sus posibilidades, y en el resto de la mitad de mincha,
se agregan dependiendo las opiniones de diferentes tzadikim. Hay un parrafito que se agrega para que se pueda realizar el tikkun completo. So I want to emphasize that the whole concept of the tikkunim is not instead of the tshuva. Okay, there is a halachot tshuva that the Rambam wrote, that is also the Rabbeinu Yonah and Sharei Tshuva. So there is a halachot tshuva. The tikkunim is extra on top of the tshuva. It's not instead of tshuva. So a person that he wants to do tikkun, the first thing he needs to do is to do a real tshuva on that sin, on that point, and then to add the tikkun on top of the tshuva. Okay, that will be extra level. That will give him extra benefit. Okay, and there is many books that are speaking about it. I like very much the Igeret Tshuva of the Baal HaTanya. After the Sefer Natanya, there's a section that is called Igeret Tshuva. So there is explaining what's the difference between the regular tshuva and tshuva plus the tikkunim. Okay, so he's explaining there that it's like a person that did tshuva. So it's like someone that was stealing from the king, and the king caught him, and he said, "Okay, my king, I'm sorry I did it." So the king tells him, "Okay, I forgive you, but I'm not going to put you back to be the guard of my treasures, because you stole." So he's getting the forgiveness, but he's not getting back to his level. He's not getting back to the intimacy in his relationship with Hashem. And when someone is doing the tshuva plus the tikkunim, so it's like is not only getting the forgiveness, is also able to get back to the level of intimacy of the relationship with Hashem like it was before the sin. El rabino quiere hacer mucho énfasis en un punto y dice que estos tikkunim no sustituyen a la teshuvah. Entonces, dice que para la teshuvah ya sabemos que hay leyes para eso que trae el Rambam y que la persona lo tiene que hacer. Y una vez que ya hizo la persona teshuvah, entonces le agrega sobre su teshuvah este tipo de tikkunim. Pero si quiere sustituir la teshuvah con el tikkun, no le va a funcionar. Entonces el rabino dice que para entender mejor esto, se basa en el Baal HaTanya, que escribió la última parte en su libro, escribió el Gerat Shuvah, y ahí explica el Baal HaTanya con una historia, con un mashal en el que el tesorero del rey le roba al rey, y el rey se da cuenta, lo cacha, como decimos acá, y lo manda a llamar. Entonces el tesorero dice, sí le robé, le pido disculpas. Entonces el rey lo perdona, pero le dice que no lo va a volver a poner de tesorero. Entonces eso es como hacer el proceso de teshuvah normal que conocemos de las leyes del Rambam y otros libros. Y explica el rabino que cuando la persona le agrega el tikkun que acabamos de mencionar, de los ayunos y etcétera, a esa teshuvah, es en esa historia a que el rey recuperaría la confianza en su tesorero y lo volvería a poner en su puesto. Entonces, cuando la persona hace teshuvah primero y después le agrega el tikkun, entra en una intimidad con Hashem que incluso puede llegar a ser mayor que antes. So let's summarize, okay? Practically, let's say somebody here, he hears that and he decides, I want to do tikkun tomorrow, okay? So what will be the process? What will be the procedure? So if it's possible for the person to do a day of fast, so there is all of the halachot of how to do ta'anit yachid. Okay, there's a set of halachot of ta'anit yachid that it's good to know those halachot, but basic understanding is that in mincha of the previous day, so let's say today in mincha, after you do the Yoamidah, you accept upon yourself that tomorrow you will have a ta'anit yachid, you will have a fast day for yourself from the alot hashachar, the dawn, until the rising of the stars at the Kochavim. Okay, ta'anit yachid. In the mincha, if it's possible that day not to go to work, not to be social with your friends,
if it's possible, to close your phone, to be in a Bet Knesset or Bet Midrash, a place that you can isolate yourself and to read Tehillim, to read the all kinds of things that are giving you inspiration for tshuva, Alchot Tshuva of the Rambam, other sources, whatever it is that you can, and to try to apply those principles. And then close to the end of the day, before sunset, you're praying mincha, and within the mincha, before or after, you give the tzedakah, and you say that extra tefillah that we have of the Rav Yehuda Ptaya, but there is also other prayers of other tzaddikim, and that will be the basic form of every tikkun. Okay, you have to know which tikkun you want to do. What it's not recommended to do something general. It's better to be specific. I'm going now to do tikkun for that sin, something specific, whatever is bothering you. Take whatever is bothering you and have your intention, your focus, your tshuva pointed to that direction. Okay? Obviously, there is much more to speak about in the subject matter. We can deal with it for years, but I want to give something that will be practical and simple for people to apply. So that is the basic form of that. Entonces, en resumen, el rabino quiere si una persona escuchó la clase y decide que quiere hacer el tikkun, entonces, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Hay unas leyes de cuando una persona va a tomar sobre sí mismo un ayuno que se llama ta'anit yahid, que se podría traducir como ayuno individual o ayuno privado. Entonces, ¿cómo funciona? Si es que la persona tiene la capacidad de ayunar un día. Si no, pues, se va directo con la parte monetaria en sustitución. Entonces, si la persona va a ayunar un día, lo que tiene que hacer es que el día anterior, por ejemplo, si la persona quiere ayunar mañana, entonces hoy en Minjá, tiene que aceptar sobre sí mismo que el día de mañana, a partir de que amanezca hasta que salgan las 3 estrellas en la noche, va a tomar sobre sí un ayuno. Después, al otro día, antes de Minjá, como habíamos dicho, lo que hace la persona es dar la tzedakah correspondiente, y después en la midá se agrega el párrafo que dice el rabino que hay uno de Rabbi Yehuda, pero que más, se agrega ese párrafo para agregarle al tikkun, y con eso terminaría. También recomienda el rabino, bueno, que no es recomendable hacer un tikkun por algo general, que tiene que ser específico. Entonces, por ejemplo, la persona tiene que decir, mañana, en hora minja, voy a hacer ayuno para hacer tikkun por este pecado específico. Y luego otro día dice, mañana voy a hacer este ayuno, o sea que cada tikkun, cada ayuno, cada acción que esté haciendo por un pecado en específico. Pues dice el rabino también que sobre este tema se puede hablar años, literalmente, pero que nos quería dar un resumen práctico de cómo en este tiempo, que es muy ideal para corregir, hacer este tipo de tikkunim, las personas que lo quieran hacerlo tengan las herramientas para hacerlo. Pregunta. Preguntas. Si quieren hacer preguntas, por favor escríbanlas en el chat o prendan su micrófono y yo les voy a traducir. I do have a question, Rabbi. Yes. You said that Abraham Rishon wanted to do teshuvah, so he separated from Chava and went to the river and so on. If he wanted to do teshuvah, why did he went to a river and did more sins? Know what I mean? It's not that he did purposely a sin. He wanted to do tshuva, so he separated himself from his wife and went to isolate himself in the river. But the result was negative. So that's something that we have to learn from. That even though a person can have good intentions, if he's not doing what Hashem wants from him, if he's not doing the right thing, so the result will be negative. Okay. And also another question that I translate both of them. I remember when I was in Yeshiva. Spanish. Say that in Spanish. Okay. Le pregunté al rabino que había explicado en la clase que Abraham Rishon, por el pecado que cometió de comer del fruto prohibido, se separó de su esposa y se fue se isoló en un río.
Entonces le pregunté como si quería hacer teshuvah del pecado que hizo, ¿por qué fue a cometer otros pecados? Entonces me dijo el rabino que no fue un derrame de semen voluntario, que no lo hizo con gusto, y que de ahí aprendemos que muchas veces la persona piensa que una solución es la solución para él, pero al final le termina siendo más negativa que la transgresión primera. Pues que la persona tiene que asesorarse y ver qué le conviene, qué no le conviene, y qué sí hacer y qué no hacer. De ahí se aprende eso. And the other question was that when I was in Yeshiva, the Rosh Yeshiva said that all these tikkunim about fasting, a single person should not do them. Does that apply also for one day of fasting? Okay, it's a good point. There is different opinions about it, and I didn't go through all of the different approaches and opinions about it. Okay, what I said is my understanding, my tradition from the Kabbalah aspect. Okay, the Litvish and Hasidish approach is not so fast to deal with tikkunim, according to the Arizal. I don't really understand where it's starting from, but for me, I'm just ignoring that. Okay, so yes, I agree that a single person shouldn't go too much into that, but to do something, to do one day, and to do what I was describing, that's good also for someone that is single. To do more than that and to go very deep with extra meditations and more than one day of fast, to do many days of fast, and that's so that I would not recommend to someone that is single. Okay. Entonces, también le pregunté al rabino que cuando yo estaba en la yeshiva, mi Rosh Yeshiva dijo que todos estos tikkunim de ayunos y cosas así, una persona soltera no los debería de hacer hasta que esté casada. Y el rabino Shepard me contestó que él tiene su tradición que recibió de sus rabinos de la parte cabalística. Sin embargo, que la tradición Litvak, que es la de mi yeshiva y los hasídicos, no son tan afín con este tipo de procesos de ayunar. Sin embargo, que el rabino sí está de acuerdo en que una persona que está soltera no debe hacer mucho ni adentrarse mucho en todo lo que se tiene que hacer de estos tikkunim, como por ejemplo ayunar más de un día o hacer meditaciones muy avanzadas. Sin embargo, que lo que acaba de explicar, un día de ayuno más la tzedaká, dice que eso lo recomendaría para una persona soltera. Sin embargo, lo que es más avanzado ya no lo recomendaría ni el mismo Rosh Shepard para una persona soltera. We have a question. Actually two. The first one is, do we know why the number 84? Yes, it is related with the meditations that are okay. There is many more introductions that I want to give, I want to teach, but we can't really go over that today, all of that. But basically, it is a certain gematria that comes from the letters that is representing those garments of the neshama, that they are the ones that fell into the negative side. And when we're doing that specific amount of days of fast, that is to allow those letters of holy names to come back from the negative side and to connect them with our neshama. Pues la pregunta fue, ¿se sabe por qué el porqué del número 84? Explica el rabino que él nos hubiera querido dar muchas más introducciones y contexto acerca de todo este tipo de cosas, pero que por tiempo no se puede. Sin embargo, que los números de los ayunos es la gematría de las meditaciones que tienen que ver con la gematría de las vestimentas que cayeron captivas en el lado negativo. Entonces se hace el ayuno, el número de veces para crear como un puente directo con ese número que representa esas vestimentas en específico y poderlas liberar. Así explicó. We have another question that is the Geirus cancels all the sins before the person did the giur? Basically, yes, but it's a
if the person have the thoughts and the desires after the conversion, so it means that he still have that he has something to do with the damage, the spiritual damage that was done. If after the conversion it doesn't bother him and he doesn't have thoughts about, doesn't have those desires, so then it means that the conversion was enough for him to separate himself from that. But I think that many times the person, even though he did the conversion, but it was not affecting his inner being in that level. So it's good to do those tikkunim for whatever he did before, to separate himself totally from those the negative effect of that. Pues la pregunta fue, ¿la conversión al judaísmo cancela todos los pecados anteriores, entiendo, previos a la conversión? El rabino dice que el concepto es verdad, es verdadero, sin embargo que puede ser que no sea 100% al 100%. ¿Qué significa esto? Que si la persona, después de que se convirtió, sigue teniendo las mismas tentaciones o las mismas debilidades que tenía antes de convertirse, quiere decir que todavía está bajo la influencia de ese daño que se causó a sí misma antes de la conversión. Entonces, si la persona se encuentra en esa situación, entonces es bueno, hablando de una persona recién convertida, de un día a una hora, que haga este tipo de tikkunim. Sin embargo, si la persona, una vez que se convirtió, ya no tiene las tentaciones o las debilidades que tenía antes de convertirse, entonces quiere decir que su conversión le afectó de una manera más intrínseca, de una manera más profunda. Quiere decir que entonces, sin duda, se le borró todo lo anterior, pero si tiene las debilidades, entonces quiere decir que hay no es que cargue el pecado, pero que tiene la influencia de ese daño espiritual que causó. We have another question, and it's the Tikkun HaKlali, does it work also? Tikkun HaKlali is very strong, and I believe that Rabbi Nachman Breslev was one of the great tzaddikim of Am Yisrael. But for whoever wants to follow the footsteps of the Arizal and the HaMekubalim, that it's not exactly the Hasidic way. So it's good to say the Tikkun HaKlali. I recommend it. I do that myself many times. It's good for spiritual elevation, but it's not a contradiction. You don't have to choose between them. You can do both. And that's what I'm recommending. If it's possible for someone to do both, it's better. For whoever is not possible, so definitely to go to the mikveh and to say Tikkun HaKlali is definitely better than not doing anything. La pregunta fue, ¿el Tikkun HaKlali también sirve? El rabino dijo que el Tikkun HaKlali es un compendio de salmos muy poderoso, que él cree que Rabbi Nachman de Breslev fue uno de los tzadikim de Am Israel, pero que la persona que quiera seguir o que esté interesada en seguir la tradición del Arizal, pues tiene que hacer lo mencionado anteriormente con el rabino. No quiere decir que está mal hacer el Tikkun HaKlali o que está en contra de que se haga, que el mismo rabino lo ha hecho varias veces porque es una herramienta muy fuerte para la elevación espiritual y que no están peleados el uno con el otro, que se pueden hacer los dos mientras está ayunando, puede hacer Tikkun HaKlali. Pero que si la persona no va a ayunar, no va a darse o no va a darse de acá o no va a hacer nada de lo que dice el Arizal, entonces que al menos haga el Tikkun HaKlali y vaya a la mikveh y todo. Entonces, todo lo que la persona pueda hacer sirve. We have another question from a woman, and she's asking, what name is it good to meditate on at the moment on immersing oneself in the mikveh the day of conversion, and if the meditation has to be done inside the water or outside the water? In the mikveh of conversion? Yes. I didn't see a source for that. I didn't see any meditation for that specifically, but generally the meditation for mikveh is to that it's like a womb, that we're going into the mikveh, we're going into like we're going into the womb, and we are reborn, specifically for mikveh of conversion, but not only. Every time we're going to the mikveh,
we are coming out of the mikveh like a fresh born. That's the idea of the mikveh. So to basically, when you're going into the mikveh, you meditate that you're leaving all of the past, all of the sins and all of the bad deeds and all of that, to leave it outside of the mikveh. And you're going into the mikveh, you meditate that you are in a protected place like a womb, that there's nothing negative can get there. And when you're going out of the mikveh, so you're like a different person, a newborn, that is nothing to do with all of those different things. La pregunta fue, ¿qué nombre es bueno meditar al momento de bajar a la mikveh en el día de la conversión? ¿Se debe meditar dentro del agua o afuera? La respuesta del rabino fue que él no vio ninguna fuente que hable acerca de algún nombre en específico que se tenga que meditar al momento de bajar a la mikveh para la conversión. Sin embargo, que se puede hacer una meditación en la que la persona, cuando esté afuera de la mikveh antes de sumergirse, medite, esté en un estado de conciencia en el que diga que todas las cosas malas, toda la vida anterior la deja afuera. Después se mete a la mikveh. Una vez sumergido en la mikveh, que tenga en mente que mediten como que si se estuviera metiendo en un vientre, que es un simbolismo a un lugar seguro, un lugar donde no entra nada negativo, y que cuando sale tenga la meditación de que es como si estuviera naciendo de nuevo. Esta es una meditación que se puede usar siempre que salga de la mikveh, sin embargo que aplica mucho más en la conversión porque es como nacer de nuevo literalmente. Entonces que se tenga esa meditación en mente. We have another question, and it says, why does the tikkun for sexual sins is done the first 6 parashas of Shemois and not the other parashas of the year? I think I answered that. Bezrat Hashem, maybe we'll next week we'll go over that again to explain it more. But I explained it, and you can listen to the recording when we'll upload it to the YouTube. La pregunta fue, ¿por qué el tikkun de reparación de pecados sexuales se hace en las primeras 6 parashot de Shemot y no en otras parashot del año? Dijo el rabino que explicó de manera general el concepto en la clase, que pueden escuchar la grabación de la clase en YouTube una vez que esté arriba, y que también, para explicarlo un poco más específico, lo va a hacer durante las clases posteriores. Finito. I think, what? No more questions? No more questions. ¿Nadie tiene más preguntas? Okay. Rab, I have a question, if I can. When I listen to opinions about conversion and this tikkun, one opinion is that when you make conversion, everything before the conversion is forgiven, so you start again, and if nothing about the past, you don't need to do this tikkun. Just saying for not for all the Israel, but for this tikkun for you don't have to do again something for that because it's forgiven already. But there is another opinion that even if you make conversion, you have to do something for your life before. What do you think is okay? A person's conversion is clean completely, or have to make the tikkuns for the life before? So I explained again. If the person feels that those acts are affecting him, so then you have to do tikkun for them. If he feels that it's nothing to do with him, it's a different person, so it doesn't need to do tikkun. But I will say extreme example. I will give extreme example. Let's say a person when he was before the conversion, he was living with a married woman, and because of that afterwards it got revealed, and the couple got divorced, and everybody are angry with him for what he did. So he can't say now I'm
I converted, so I don't have any responsibility for what happened. No, even though he got converted, but he harmed people. There is people that are affected from that, and he needs to take responsibility over that and to do as much as he can to do tikkun for that, because it's not enough that he himself is feeling good with himself after the conversion. He needs to take responsibility like a financial debt. So that's like a spiritual debt. But if it was something that was nothing to do with anyone else, it was just between him and Hashem, and when he did the conversion, he did the full tshuva with that, and he disconnected himself from his past in a total way. So then he doesn't have to do any tikkun after the conversion. Thank you very much. La pregunta que hizo Yeshaya David fue que él escuchó dos opiniones. Una que dice que cuando la persona se convierte, le es perdonado todos los pecados al 100% y no tiene que hacer ningún tipo de reparación después. Y la otra opinión es que incluso que se haya convertido, tiene que hacer algún tipo de reparación por los pecados anteriores. Él le preguntó al rabino que cuál era la opinión del rabino, y el rabino le contestó que, como lo había dicho antes, que dependía de la persona si sentía que tenía la influencia negativa de las acciones anteriores, hiciera los tikkunim correspondientes, y si no, no quiere decir que le perdonaron. También dio un ejemplo en un caso un poco extremo, en el que una persona antes de convertirse tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, y producto de este acto, la pareja, la mujer y ella se divorciaron. Entonces la persona se convierte, y pues la persona está muy bien con ella misma porque se convirtió. Sin embargo, todavía tiene la carga de responsabilidad del acto que cometió. Quiere decir que tiene que tratar de apaciguar a la gente que lo sigue culpando por el divorcio, o tratar de hacer algo que es como una deuda financiera. Si una persona tiene una deuda financiera, no porque se convirtió, también se le borran sus deudas financieras. Entonces esto es lo mismo que como una deuda espiritual. Hay deudas espirituales que aunque te conviertas, las tienes que saldar. Eso fue lo que explicó el rabino. Okay. So Bezrat Hashem, we will continue with the same principle, same subject matter, Bli Neder also next week. But next week I want to focus on other sins and to give some more introductions related to the meditations that the Arizal said for those different sins. I ask again, if possible, for people to help with spreading and share the link of the group and to bring more people to those classes. I think it can help many people, and I want to reach out as much as possible. So please help us with that. Each person according to his as much as is available to do that. Also blessing for you, because all the people that will get the chizuk, the strengthening by that, so it will be your merit. Entonces, con esto termina la clase el rabino. Dice que la próxima semana, al menos, si quiere que el tiempo de Shovavim está hablando de este tema y dar más introducciones, más contextos para tener más herramientas. Y en la próxima clase hablaría de cómo corregir otros pecados específicos. Y que también nos recuerda que cualquier persona que quiera, que sepa, que conozca, que comparta en sus redes, que comparta con sus conocidos de las clases del rabino que están en YouTube, o los links para que se conecten a la clase de Zoom, igual para que los agreguen en el grupo de WhatsApp, que toda la fortaleza o la inspiración espiritual que las personas reciban a través de ustedes tienen el mérito de todo lo que esa persona llegue a completar en su vida. תודה רבה, ברכה והצלחה. Hashem will send blessings to everybody from ירושלים, קבר דוד המלך, בעזרת השם, in the merit of all the tzadikim. תודה רבה, לילה טוב. אמן, אמן, תודה רבה לך.